Día, mis queridos niños, bienvenidos mis niñas y niños a tu aula virtual de segundo grado de nuestra institución educativa 65003 ex 1220. Ya estamos en la semana 23 que lleva por título Juegos para convivir mejor, recordándote que sigas cuidando tus plantitas, que seguimos en el proyecto institucional Planta tus sueños y déjalos crecer. Muy bien, hoy estamos martes 8 de septiembre del 2020. El área a estudiar es ciencia y tecnología. La actividad a realizar es investigamos y jugamos con la luz y la sombra. ¿Cuál es el propósito de hoy? Hoy indagarás sobre qué es una sombra, cómo se produce y de qué depende su tamaño. Luego compartirás un juego con tu familia. Nuestra meta de hoy es un poco larguita. Dice que es proponer posibles respuestas acerca de cómo se produce una sombra, seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra, y registrar y organizar datos sobre cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño. Comparar datos de la observación e información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra y cómo ésta puede cambiar el tamaño. Y comunicar a través de un juego qué es una sombra, los objetos que lo producen y cómo sucede esto y cómo las sombras cambian de tamaño por efecto de la luz. ¿Qué necesitaremos para esta actividad? Pues necesitarás tu cuaderno de trabajo, tu ficha de trabajo, tu lápiz, tu tijera, tu borrador, tu goma, tus lápiz de colores y tu libro, tu cuaderno de trabajo. Muy bien, empezamos con la primera actividad. Con ayuda de un familiar, lee y observe la siguiente situación. Karina tiene 6 años y como cada noche se dispuso a dormir. Estaba contenta porque se puso su pijama de dinosaurio que tanto le gusta. Cuando estaba por quedarse dormida, recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño y al asomarse a la puerta de su habitación, observó la luz de una lámpara en el pasillo. Cuando pasó frente a la lámpara, vio un enorme dinosaurio en la pared que se movía y la seguía. Asustada, se acercó lentamente a la lámpara y el dinosaurio se hacía cada vez más grande. Entonces, más asustada, llamó a su hermana mayor, quien se acercó a ver qué le sucedía a Karina. Y al mirar la sombra en la pared, sonrió y le dijo: «Mira tu pijama, ese dinosaurio eres tú. Es solo tu sombra». Ahora vas a conversar con tus papás, con tu familiar que te acompaña. ¿Qué asustó a Karina? Vamos, ¿qué le asustó? ¿Quién era el dinosaurio gigante? ¿Qué produjo la sombra? ¿Cómo se produjo la sombra del dinosaurio? ¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¿Cómo te sentiste? ¿Las sombras se producen con la luz o sin luz? ¿Las sombras pueden variar su tamaño? ¿Cómo? Vamos a responder a las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de registro. Vamos a pedir a algún familiar que te ayude, pero yo también estoy aquí para servirte y ayudarte. ¿Cuál dice la pregunta? La primera flechita anaranjada dice: ¿cómo se produce una sombra? Recuerda que tú también puedes hacerlo con tus propias palabras. Estos son solo ejemplos. Cuando una luz choca ante un objeto y no deja pasar su luz, se produce una sombra. ¿De qué forma tú ves cómo se produce una sombra? ¿De qué depende el tamaño de una sombra? Depende de la distancia en que nos encontremos de la luz. ¿Tú qué crees? ¿Será correcto? Selecciona la idea que crees que te ayudará a responder la primera pregunta inicial, las que respondimos anteriormente. A ver, vamos a ver. El primer cuadrito dice: si un objeto deja pasar la luz, entonces produce sombra. ¿Podría ser la primera opción? Vamos a la segunda. Si un objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. Si un objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. ¿Cuál crees que podría ser tu respuesta? ¿Podría ser esta? ¿Qué crees? ¿O podría ser esta? No sé. ¿Cuál respondería esto? Vamos, manos a la obra.
Ahora dice, ¿qué otras acciones crees que puedes hacer para responder la pregunta? Puedes hacer un experimento o puedes salir al sol a ver si te pone una sombra. ¿De qué otras formas puedes saber tú acerca de la pregunta anterior que te hicieron sobre las sombras? ¿Qué otras cosas podrías hacer para darle respuesta? Ahora dice, piensa cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Marca cuál de las acciones podría ser. Hacer un experimento en el anaranjado, dice acá. Puede ser esto. Hacer un experimento dejando pasar la luz a través de los objetos. Puede ser. O preguntar a mis familiares. Puede ser mi respuesta. O también puede ser buscar información en libros e internet con apoyo de un familiar. Vamos, ¿cuál será tu respuesta? Muy bien, para saber cómo se produce una sombra, te proponemos indagar a través de la siguiente plan de acción. Pide una ayuda a un familiar para desarrollar el plan de acción. ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar un lápiz y una linterna, cuaderno u hoja de reuso, objetos de diferentes materiales, cartulina. Esos objetos de diferentes materiales podrían ser vidrios, cartón, tus juguetes. En tus juguetes tienes plástico, pueden ser también un libro, puede ser el vaso de mamá, un plástico o una bolsa. También vas a necesitar cartulina. Vas a seguir los pasos que te están indicando acá, lees detenidamente cómo lo vas a realizar y recuerda que necesitarás, por ejemplo, tu linterna, la que dará luz, y este es un vidrio. Ahí vamos a ver si el vidrio cuando pasa la luz puede dar sombra, y lo que necesitas es una cartulina. De especial preferencia sería blanco, pero si tienes de otros colores no hay ningún problema. Que no sea tan oscuro ni negro, eso sí no ayudaría para este experimento. Ahora responde, a través de lo que has hecho tu experimento, ¿cómo se produce una sombra? Responde, ¿de qué depende el tamaño de una sombra? Muy bien, vamos a hacer la siguiente actividad. Completa el esquema para responder las preguntas. La sombra se produce cuando hay una fuente de luz como el sol, la linterna, la vela. Esas producen luz, son llamadas fuente de luz. Se produce cuando un objeto opaco se encuentra. ¿Quiénes son los objetos opacos? Como ya leímos, los objetos opacos son el cartón, material de metal y algunos otros objetos más. Puede cambiar de tamaño cuando te alejas o te acercas. Muy bien, ahora vamos a observar estos cuadros de abajo. Lo primero que tenemos que hacer es borrar estas flechitas. Y vamos a empezar con la primera flechita, de esta forma. Los objetos que producen sombra, ¿quiénes son? Son objetos llamados opacos. ¿Por qué? Porque no deja que pase la luz. ¿Y quiénes son esos objetos? Por ejemplo, el cartón, el metal, la madera y otros objetos que podrías incluirlo dentro de este texto. Luego seguimos con los objetos que no producen sombra. Son objetos transparentes porque deja que pase la luz. Por ejemplo, el vidrio y el plástico. Muy bien, a continuación tienes varias actividades para que tú puedas leer en conjunto con tu mamá, con tu papá o con algún familiar que te esté ayudando. Y a la vez tienes una hermosa tarea sobre estos animalitos que tienes que reconocer sus sombras, ¿sí? Ahora, a continuación, después de esto, te toca también ver y valorar cuánto has aprendido. Muy bien, mis queridos niños, nos vemos mañana. Sí, muchas gracias por participar de tu clase de hoy. Las maestras estamos felices de poder ayudarte y de poder compartir. Aunque estemos lejos, estamos aún juntos a ti. Recuerda esperar el reto de hoy. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Chao.